Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros miradores, oidores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Esta ocasión, como hubimos anunciado, tenemos en vivo y a todo color la exposición de un monólogo, o sea, una exposición a mi cargo, a propósito de que hace 8 días, el día 20 de mayo, en el caso de nuestro país, México, se conmemora el Día del Psicólogo. Estamos acostumbrados a que cada día es el día de algo. El día de la madre, el día del maestro, el día del médico, el día del abogado, el día del niño, el día de que murió Jesús de Nazaret, aunque no tenemos un día dedicado a la entrada de Mahoma triunfando hacia la Meca. Pero bueno, estos días de los días merecen, dado el carácter de nuestra disciplina y nuestra profesión, valorar algunas cuestiones relativas a la necesaria diferenciación entre lo que es la psicología y lo que son los psicólogos, porque no es lo mismo, aunque parezca igual para algunos. No quiero dar comienzo sin recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido un mes más, ya prácticamente estamos terminando mayo. Muy pronto se cumplirá un año más de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixta de Guerrero. Y acerca de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos hace ya más de 10 años. No tenemos ni la verdad histórica que se comprometió el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Terminó su periodo de gobierno y no tenemos la verdad a secas, ya no digamos histórica. Ya va galopando casi a mitad del río el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y tampoco tenemos la verdad ni la verdad histórica. Y curiosamente la muerte cabalga en caballo de hacienda, felizmente. Trátese de feminicidios, trátese de homicidios, trátese de desapariciones forzadas, aunque el término desaparición, ya lo hemos comentado infinidad de veces, es un término casi eufemístico, porque la realidad no desaparece ni la gente desaparece, la desaparecen en otros términos, sea que la levanten y la secuestren para servirse de ellas con fines ajenos a su voluntad, sea para ejecuciones de conflictos entre diversas fuerzas del narcos y lo que eufemísticamente denominan delincuencia organizada. Seguramente habrá la delincuencia desorganizada.
Y naturalmente, si hay desapariciones, puede haber apariciones. Estamos todavía en la era del pensamiento mágico y no tenemos claro qué pasa. Sin embargo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nuestra universidad, muy recientemente fue objeto del asesinato de dos estudiantes mediante el mecanismo de feminicidio por sus propias parejas y la universidad guardó silencio. Los estudiantes se organizaron más allá de la cooptada y nunca bien ponderada ni representativa de los estudiantes, Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, alias FEUM, no han servido para maldita la cosa. Ni la administración central, ni nada que se le parezca, y a diario aparecen muertes y muertes, pero la llamada delincuencia organizada, la llamada violencia estructural, los crímenes de alto impacto, a haber crímenes de bajo impacto, como robos, secuestros, los crímenes de alto impacto son los que segura y mediáticamente impactan más. Pero no me voy a detener en esto, solamente quiero recordar, como cada semana hacemos, que una deuda histórica pende de los gobiernos en turno, desde Enrique Peña Nieto hasta ahora la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y no tenemos clara la situación. Pero siguen produciéndose desapariciones, entre comillas, asesinatos, feminicidios, homicidios, robos, etcétera, levantones, qué sé yo. Por ello es que no dejamos de recordar, como seguiremos haciéndolo cada semana, mientras no tengamos la verdad histórica, ni la verdad a secas, ni la justicia transicional, que el Estado mexicano y el gobierno en turno, más los que sigan si no se resuelve durante este periodo, tienen una deuda histórica con la nación. Entregarnos la verdad histórica y la justicia transicional ante estos crímenes. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, otra estudiante de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Psicología, ya prácticamente 14 años desaparecida, según se dice, y no se tiene ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca. Vaya un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy y a través de ella a las madres y familiares buscadores de sus seres más cercanos que aún no son encontrados. Finalmente, para aproximarnos a este asunto del día del psicólogo, que no de la psicología, me voy a permitir compartir una, una serie de documentos que me parecen fundamentales en esta exposición. Evidentemente es un pequeño texto que me interesa mostrar a ustedes. No es cierto, es la carta de Stalin a Zhdanov a propósito de Pablo y otras vertientes. Esto tiene que ver con otros estudios. Ahí fue un error de dedo. Vuelvo a compartir. eh, Volvemos a compartir. Me olvido de la carta de Stalin. eh, y entramos a otro documento que me interesa que tengamos aquí, porque será necesario para realizar nuestro análisis esta ocasión, para precisar las cosas
y no escaparme demasiado por una serie de vericuetos que es imprescindible eh, considerar. Ténganme tantita paciencia porque parece ser que a nuestra edad somos algo así como analfabetas tecnológicos y vivimos en el cuaternario. Entonces voy a compartir eh, las imágenes que me comprometí en este mismo instante a mostrarles. De hecho, cuando hablamos de metodología, hablamos de un conjunto de criterios para realizar el análisis de un objeto, cualquiera sea esto, y determinar los niveles de análisis que vamos a exponer. En el primer nivel de análisis, creo que es imprescindible deslindar dos objetos de análisis. Uno es el psiquismo humano y otro es la explicación psicológica de lo que ocurre o la explicación del psiquismo humano. No cabe duda que la explicación, la teoría, el modelo, etcétera, el esquema, no es el objeto de análisis. Trata de parecerse lo más fielmente posible al objeto de análisis. Por ende, en tratándose del psiquismo humano, daremos por descontado que para hablar del psiquismo humano debe existir el psiquismo humano. Estoy refiriendo aquí a una dimensión ontológica, es decir, debe ser el psiquismo humano algo que existe fuera del sujeto cognoscente, aunque por su peculiaridad exista dentro del sujeto cognoscente. Y ese era un problema que desde los siglos XVII, XVIII y XIX, por ejemplo, René Descartes, Immanuel Kant, Fichte y otra serie de personajes dedicados en ese entonces a la filosofía, porque no existía la psicología. Puedo hablar de Schopenhauer, de Müller, puedo hablar incluso de Marx en la ideología alemana, o de Lenin en materialismo y empiriocriticismo, de la relación entre el objeto de conocimiento o el objeto cognoscible, el sujeto cognoscente y la actividad práctica del sujeto cognoscente con respecto al objeto cognoscible. Aquí me refiero al psiquismo humano. Pero el problema es que este fue un dilema prácticamente hasta principios del siglo XX, prácticamente hasta 1900, porque el dilema era cómo un sujeto se va a introspectar dentro de sí mismo para analizarse a sí mismo, teniendo como herramienta de análisis el objeto de análisis y a sí mismo. Era en verdad un galimatías. El psiquismo humano tiene, al decir de Sergei Leonidovich Rubinstein y otros que después de él siguieron desarrollando este enfoque teórico, puedo referir a Vygotsky antes o a Luria, el psiquismo humano tiene una cualidad dual. Es material e ideal a la vez. Es decir, es ideal porque el psiquismo humano, los sentimientos, las emociones, la voluntad, la conciencia, etcétera, están dentro del sujeto de la actividad psíquica. Ya Buljanova-Slavskaya
había publicado un libro con ese título, El sujeto de la actividad psíquica. Incluso Igor Semyonovich Kohn publicó un libro cuyo título es En busca de sí mismo. El libro de Rubinstein se llama El ser y la conciencia. La primera edición, probablemente en castellano, haya sido de Pueblos Unidos de Montevideo, Uruguay, si no estoy equivocado. La siguiente edición en castellano fue de Juan Grijalvo, en México. Y hay una edición cubana del ser y la conciencia. De Abúljanova Slavskaya es una edición de Acal, de España, una traducción al sujeto de la a lo que es el sujeto de la actividad psíquica. Eh, y finalmente el de Igor Semyonovich Kones de Ediciones Pueblos Unidos de Montevideo, Uruguay, En busca de sí mismo. La República o República Socialista de Bulgaria editó un libro en francés que se llama La pensée de Todor Pavlov, es decir, el pensamiento de Todor Dimitrov Pavlov, un filósofo búlgaro que trabajó en ese libro particularmente esta peculiaridad del psiquismo humano, la conciencia y el conocimiento. Y los cuatro personajes coinciden en que el psiquismo tiene una cualidad que hasta antes de plantearse por ellos, el dilema seguía siendo entre monismos, reduccionistas, dualismos de variantes claras y no se tenía claridad al respecto. Naturalmente, hablar de lo psicológico, del psiquismo, es hablar de un conjunto de cualidades que se encuentran como propiedades de un sujeto de la actividad psíquica. El sujeto que piensa, el sujeto que sufre, que ama, que goza o que llora, eso ya estaba claro desde esos trabajos hace más de medio siglo. Sin embargo, hoy, por ejemplo, he visto videos donde una doctora de apellido Froxán, española, discute con Saúl Martínez Horta y con Aarón Fernández del Olmo, entre otros. También discutió con Jesús Ramírez Bermúdez a propósito de si existe la enfermedad mental y lo que argumentan es que el cerebro no hace lo que dicen que hace, pero ese es un argumento de hace más de 100 años. Es decir, están argumentando una obviedad de perogrullo. El cerebro no piensa, no ama, no goza, no sufre, no decide, no imagina. Quien lo hace es el ser humano, pero sin el cerebro no lo podría hacer. Pero eso es un momento al cual entraremos después. El otro asunto que es fundamental y que planteaban los cuatro personajes que he referido, entre otros más, son los criterios de verdad o validez que existen entre la explicación psicológica y el objeto psicológico o el psiquismo humano. Esto implica que tenemos como necesidad prioritaria diferenciar la actividad psíquica o el psiquismo. Es curioso el título de Abúljanova Slavskaya, el sujeto de la actividad psíquica. Posteriormente, Leontiev publicó un trabajo, Alexei Nikolaevich, porque su hijo es Alexei Alexeyevich Leontiev, aunque es lingüista o psicolingüista o lingüista, de todas maneras, para que no se preste a confusión, un texto que le premiaron en la EXURS, que fue, además del desarrollo del psiquismo, que también se lo premiaron, el de actividad, conciencia y personalidad. Parece ser que en estos modelos aparece una categoría que en Estados Unidos prendió demasiado,
debido a la influencia del empirismo y los asociacionismos de la época, finales del siglo XIX y principios del XX, que es la categoría de conducta, porque la conducta vista desde Watson, desde Skinner y seguidores, Guthrie, Tolman, etcétera, es la actividad observable, cuantificable y medible que el observador le hace. El profesional de la psicología originalmente eran médicos, psiquiatras, que también se empiezan a diferenciar desde finales del siglo XIX y principios del XX, lo mismo que los neurólogos y los psicólogos. Una cosa es el objeto que observan y otra cosa es el modelo que construyen para explicar lo que observan. Y otra cosa es el conjunto de criterios metodológicos y teóricos que subyacen a esa estrategia de aproximación al objeto. Es decir, tenemos un objeto de análisis, un nivel de análisis, una metodología de análisis y evidentemente una construcción de un modelo explicativo. Pero la categoría que se volvió dominante para nuestra región y otras más es la categoría de conducta. Cuando Rubinstein y Leontiev posteriormente y Abul-Janova refieren lo mismo que el CONIM, por ejemplo, refieren la categoría de actividad. Es una categoría más amplia, evidentemente. Posteriormente, Philippe Bassin publicó un libro cuyo título es estremecedor: el problema del inconsciente, o cómo desde el punto de vista materialista dialéctico puede admitirse la existencia de procesos de los cuales no tiene conciencia el sujeto de la actividad, contenidos de los cuales no tiene conciencia plena el sujeto de la actividad, lo cual no quiere decir que exista un ente, una entelequia o algo que Kant llamaba el noumeno, que es el inconsciente. Philippe Bassin marca claramente el asunto y refiere el artículo neutro lo, y para ello habla de lo inconsciente para el sujeto de la actividad psíquica, indudablemente. El problema del inconsciente es un problema que voy a dejar de momento fuera, pero la categoría de actividad fue más amplia porque incluía la actividad consciente como la actividad no consciente. Dentro de la actividad observable, refiero, por ejemplo, lo que son las reacciones, a lo cual Kornilov le dedicó en 1923 una conferencia y una propuesta sustancial para el primer Congreso Pan-Ruso de Psiconeurología en enero de 1923. Como el alma no existe, la psique no existe, Eros sí existe, según Freud, pero ese era otro pleito, el pleito entre Eros y psique a la hora de lo que era la psiconeurosis. No me voy a meter ahorita a ese ángulo, nada lo señalo. Cuando se empieza a hablar de procesos psíquicos de los cuales se puede o no tener conciencia, hablamos de dos actividades: una actividad de la cual el sujeto de la actividad es consciente y una actividad de la cual el sujeto no es consciente. Por ejemplo, yo no soy consciente de todas y cada una de las palabras que estoy diciendo antes de decirlas. No soy consciente del orden en que las voy a utilizar, el tipo de conectores que le voy a poner. De lo que sí soy consciente es de la idea que quiero transmitir. Esos niveles de conciencia implica fluctuaciones entre la actividad consciente que ya el propio jefe de la psiquiatría llamada moderna, ¿sí?, el que presidiera la Salpêtrière y con el cual se formó Freud, ¿sí?, planteara con su idea de las fluctuaciones de la conciencia.
Después Henri Vallon hablará de las fluctuaciones del yo. Pero esta idea de conciencia y yo, y cómo el yo empieza en el plano de lo no consciente, el yo corporal, por ejemplo. No tengo plena conciencia de todo el conjunto de impulsos que vienen de mi sistema propioceptivo para informarme postura, equilibrio, equilibración y movimientos en estado pasivo, porque no he dejado de permanecer sentado en esta silla de ruedas. Luego entonces, aunque no me desplazo, pasivamente estoy visto desde los ojos del observador. Sin embargo, estoy activamente moviendo las cuerdas bucales, el diafragma, los pulmones, el corazón se está moviendo y no tengo conciencia de todo ello. Por lo tanto, era evidente hasta antes del siglo XX que la categoría de conducta tenía una limitación metodológica, que a Comte, los positivistas y los empiristas les parecía fundamental que fuera observable, medible y cuantificable para acabar con la subjetividad y volver a la objetividad. Y de ahí vino otra falacia, la falacia metodológica de que lo que es subjetivo es falso y lo que es objetivo es verdadero. No necesariamente. Puede ser subjetivo, pero puede ser verdadero a la vez. Aunque esté dentro del sujeto, puede ser verdadero lo que está dentro de él. Por ejemplo, una representación sobre un hecho que puede o no ocurrir. Si es verdad o no, es un asunto que no tiene que ver con la objetividad o la subjetividad. Por lo tanto, es fundamental considerar los criterios de verdad o validez entre el psiquismo, el comportamiento y la explicación psicológica. Esto implica hablar de las dos dimensiones que ya mencionaban estos autores. El libro de Leontiev es actividad, conciencia y personalidad, porque el término de actividad también incluye no solo la actividad consciente o no consciente, contiene diversos niveles de actividad, por ejemplo, la actividad nerviosa superior, procesos de excitación e inhibición, procesos de extensión y flexión muscular, procesos de activación de lo que es el tono muscular, disminución, equilibrio, aumento del tono muscular, qué sé yo, todo ello implica actividad nerviosa. Pero no solo hay actividad nerviosa. En las clases básicas veíamos que hay un sistema simpático y un parasimpático y que había ritmos circadianos, infradianos y ultradianos de los cuales podemos tener o no conciencia. Hay información propioceptiva, que es la que se refiere a la información de postura, equilibrio, músculos, el propio cuerpo, por eso se llama propio, propium. Y naturalmente está la información exteroceptiva. Y por ahí empieza entonces el problema de la percepción. Y con Wilhelm Wundt, curiosamente, el problema de la conciencia a través de lo que son los umbrales diferenciales y absolutos en términos de la conciencia. Otra cosa es el nivel de análisis, porque ya tenemos claro que hay un objeto de análisis, un modelo construido que trata de comprender o explicar, ayudar a comprender o explicar el objeto de análisis y criterios de verdad o validez entre el uno y el otro. Ahora me acerco a el otro asunto, los niveles de análisis. Por lo menos yo puedo referir en esta exposición dos niveles de análisis. Un nivel de análisis disciplinar, es decir, un nivel de análisis de la psicología como disciplina, y otro es el de la práctica profesional de quienes estudian dicha disciplina o se forman como profesionales de dicha disciplina. Esto es lo que vamos a tratar de plantear en este, espero breve, pero más que breve,
dijera el poeta de noble corazón y gran cabeza Arturo en el Brindis del Bohemio, trataré de ser bueno, breve y sustancioso. Un objeto de análisis y los niveles de análisis. Empecemos pues. Y quiero empezar con una afirmación categórica. Hoy por hoy, la psicología, que no los psicólogos, se debate en un marasmo de confusiones, incertidumbre, prácticas y creencias que la aproximan dentro de los ámbitos de la charlatanería, la especulación y las representaciones que más allá de una explicación teórica y metodológica sólida y fundada, científicamente sustentados, se coloca dentro del folk psychology, dijeran algunos, el sentido común, la psicología popular o las creencias. Responder, por ejemplo, ¿qué es la psicología? No es lo mismo que responder a qué hacen los psicólogos o cómo y quiénes forman y certifican a los profesionales de la psicología. Hoy, por ejemplo, podemos ver infinidad de documentos, memes, mensajes que dicen, si el que te va a atender no tiene título y cédula, no es psicólogo y no te puede atender. Bueno, eso quiere decir que lo que están definiendo como psicología es el proceso de certificación e formación de dichos profesionales. ¿Quién sabe si lo que hagan esté fundado científicamente? Aunque digan ahora la moda está basado en evidencias. ¿Quién sabe? Por eso hay que responder a las tres preguntas o de otra manera entraremos en un galimatías. ¿Qué es la psicología? ¿Qué hacen los psicólogos? ¿O cómo y quiénes forman y certifican a los profesionales de la psicología? Hay todavía quienes dicen que la psicología es lo que hacen los psicólogos. Si, por ejemplo, uno se dice psicólogo y hace neurocoaching, entonces la psicología es neurocoaching. Si otro hace psicoterapia, no prejuzgo ahorita la corriente, variante o estrategia que utilice, entonces la psicoterapia es la psicología. Y una intervención psicológica será psicoterapéutica. Si lo que hace el psicólogo es una intervención comunitaria, pues entonces dirán lo que hace lo que es la psicología es intervención comunitaria o psicosocial. Es un verdadero galimatías, como por ejemplo, quiero compartir nuevamente la pantalla porque esto me va a permitir mostrarles una lógica un poco mm, compleja, pero que me parece fundamental. Parece que no entró. Entonces voy a sacarla de otro lugar porque esto no me deja operar como quiero. Y como no me deja operar como quiero, tengo que acudir a otra imagen que es fundamental. Voy a compartir con ustedes una línea del tiempo que me permita mostrarles esta idea que es esencial. Voy a hablar de una línea del tiempo para mi exposición.
esa línea del tiempo está implicando, como ustedes se darán cuenta, por lo menos de 1800 al 2000, son 200 años. Y entre 1800 y 1925 vemos el papel de las naciones que participaron de los orígenes y el desarrollo de la psicología como disciplina del conocimiento científico, de la formación de los profesionales de la psicología, pero no así de las inquietudes por explicar el fenómeno psicológico. Por lo menos hasta antes del término de la Primera Guerra Mundial, Europa estaba dividida en imperios, monarquías y repúblicas. Los imperios eran cuatro: el imperio austrohúngaro, el imperio turco-otomano, el imperio alemán y el imperio ruso. Por el otro lado, la monarquía británica o inglesa en ese entonces es ancestral. Y repúblicas, en el caso de Europa era Francia. Los países donde se mantuvo una discusión permanente eh, sobre la naturaleza de lo psíquico, sobre la formación de la investigación o el desarrollo en este ámbito fueron Alemania, Rusia, Francia y como parte del Imperio Austrohúngaro, lo que era Austria, particularmente Viena. Hasta antes del término de la Primera Guerra Mundial, porque a partir del término de la Primera Guerra Mundial, gracias a los acuerdos de Brest-Litovsk, el Imperio ruso dejó de existir. Pero además el Imperio alemán también, porque lo que era el frente oriental del Imperio Austrohúngaro, turco, otomano, Alemania y Rusia perdieron la guerra. Y con el acuerdo de Brest-Litovsk se armó, es decir, es un periodo álgido no solamente en sentido intelectual y cultural, sino en el sentido hacia dónde jala la humanidad. Inglaterra, con su monarquía, estaba, y Francia, después de haber vivido la Comuna de París y su revolución, tenía una especie de una república democrática. Por el otro lado, del otro lado del charco, estaba Estados Unidos. Hablo de Europa hacia acá. De este lado, el otro lado del charco era Europa. Pero no solamente tenían en ese contexto, porque después se desata la Segunda Guerra Mundial en el 39, acaba en el 45, como sabemos, el Ejército Rojo derrota al ejército nazi, aunque traten de revisar la historia de otros personajes. Estos cuatro países, Francia, Rusia, Alemania y Viena, conformaron el núcleo central de lo que fue el desarrollo del pensamiento y el conocimiento de la época, o Weltanschauung en un alemán que se utilizaba como era el espíritu de la época. En ámbitos tales como las ciencias experimentales, pensemos la física, la química, la biología y la fisiología, tan solo pensar en Darwin, tan solo pensar en Mendeleev, tan solo pensar en una serie de físicos, en fisiología en Sechenov, Pavlov, Sherrington y otra serie de personajes, tanto franceses como alemanes o austriacos, implicó el desarrollo de la fisiología y curiosamente la psicología, que no existía, era más bien una expresión que trataban de explicar de una manera más profunda y más entrada a la fisiología y la psicología. Téngase claro que no estoy poniendo la anatomía. Esa después aparecerá con la frenología. Pero lo que era la fisiología y la filosofía estaban enfrascadas en estos debates, lo cual implica que ni Freud,
ni Watson, ni James, ni Vygotsky, ni Luria, nadie, gracias a sus facultades morales y espirituales, desarrollaron, secretando desde su propio cerebro, tales modelos conceptuales. El espíritu de la época los influía. Por lo menos había 4 aproximaciones filosóficas al problema. El empirismo, inglés y en Estados Unidos, lo mismo que el asociacionismo, que también para en Francia y Alemania de alguna manera, el positivismo en Francia con Comte, el materialismo más ampliamente considerado, fueron detonadores que fueron favoreciendo el desarrollo de la psicología como disciplina. También existían las prácticas médicas y en las prácticas médicas se decantaron o derivaron 2 disciplinas, la neurología y la psiquiatría. Entonces eran 3 disciplinas que particularmente la psicología gozaba del desprestigio que Comte le había marcado de que nunca sería ciencia, cuando mucho la mandaron a las ciencias humanas y ahí quedó. Entonces la mayoría de los psicólogos o de quienes aspiraban a explicar esto, viniendo de la fisiología y de la filosofía, dentro de la orfandad, en un proceso de emancipación, trataron de resolver los problemas de la objetividad, de la experimentación, los métodos de las ciencias naturales, la cuantificación y otras cuestiones. Curiosamente, cuando Freud llega en 1885 a París a la Salpêtrière, no existía el psicoanálisis. Freud de formación era médico, va a la Salpêtrière y curiosamente, aunque es una institución neuropsiquiátrica, por así decirlo, no existían aún diferenciadas la neurología y la psiquiatría. A los personajes que se dedicaban a estas áreas se les conocía como alienistas, porque trabajaban con los alienados. Entonces, no eran psicólogos, no eran psiquiatras, no eran neurólogos ni psicoanalistas, eran alienistas. En un proceso de emancipación de estas vertientes, indudablemente por el impacto que tuvieron en Freud las influencias de Viena, Alemania y Francia, no Rusia, permitieron la emergencia del psicoanálisis. Pero si se fijan, lo estoy separando de la psicología, porque el psicoanálisis no es ni la psicología, ni es una teoría psicológica en sentido estricto. Por el momento voy a dejar ahí, porque además, en esta época, las otras vertientes eran la literatura, a la cual se acerca mucho Freud, la novela, la poesía y el cuento, la música. Tengamos claro que particularmente quienes más influyeron en Freud fueron un músico, Richard Wagner, y un filósofo, Friedrich Nietzsche, aparte de toda la literatura griega de la tragedia y lo que era el desarrollo de Shakespeare, que es tragedia también, y el teatro, que curiosamente entraban a fenómenos de la naturaleza, entre comillas, humana. Y también había, a partir del triunfo de la Revolución Francesa,
y después del triunfo de la Revolución Rusa, la emergencia de las prácticas educativas, pedagógica y didácticas para la infancia y más allá de la infancia. Tengamos presente que en Francia, gracias a la Revolución, Bournonville, Binet, el propio Henri Vallon, tenían un modelo que llamaron psicología escolar. Es curioso el nombre, no educativa, era escolar. Y se hicieron en la Escuela Normal de París. Se formaban médicos, Vallon era médico. eh, entonces, no había psicólogos. Hasta prácticamente 1900, entre 1900 y 1910, 20, empiezan a aparecer las escuelas de psicología. Antes aparecieron los laboratorios de fisiología, psicofísica, eh, biofísica, incluso algunos así se llamaron, Brook, por ejemplo. Eh, pero lo que más pegó con Fegener y Weber fue la psicofísica, que trataba de resolver el problema aún irresuelto para muchos de la psicología como una verdadera disciplina científica. Entre 1925 y 2000 es cuando viene el auge de todo este asunto. Como vemos, pues, podemos considerar que al decir, por ejemplo, de Charles Bühler, alemán, Wolfgang Keller, alemán, el propio Henri Vallon, francés, y Leo S. Vygotsky, al analizar este periodo de la psicología, en ese periodo entre el 25 y el 50, publican sendos trabajos dedicados a lo que ellos denominaron la crisis de la psicología. El trabajo hiperextenso y profundo de Vygotsky, aparecido en 1927, el significado histórico de la crisis de la psicología. Estaban planteando que efectivamente, me voy a servir una metáfora extraña, desde sus orígenes, sí sabemos que la psicología no es fisiología, pero claro que sabemos que no es psiquiatría. También sabemos que no es neurología, que no es sociología, antropología, pero a la hora de que nos preguntan, entonces, ¿qué carajo sí es? Nos enfrentamos al problema efectivamente de qué sí es, porque no nos ponemos de acuerdo desde hace más de un siglo. Hablo siglo y medio, de 1875 a 1950 son prácticamente tres cuartos de siglo. Hasta ahora, siglo y medio. Me parece que es sustentable entonces la idea de que, por ejemplo, el propio Jean Piaget, en una entrevista que le hace Bringuier, le pregunta, pero usted es el padre de la psicología infantil, ¿no? Y Piaget le dice, no, 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 no. Si usted quiere entender psicología del niño, pregúntele a Henri Vallon. Lo que hice yo fue plantearme un problema epistemológico. ¿Cómo se pasa de una etapa de menor conocimiento a una etapa de mayor conocimiento sobre algo?
Y para eso tenía que acudir a los orígenes. De ahí la noción de genético, de génesis, orígenes. El libro primero de la Biblia son los orígenes o el Génesis. Ahora bien, cuando hablamos de los orígenes del pensamiento, los orígenes del carácter, los orígenes, etcétera, hablamos de balón. Pero cuando hablamos de el nacimiento de la inteligencia en el niño, ¿sí? La construcción de lo real en el niño, eh, todo este tipo de la génesis del número en el niño, estamos hablando de cómo se pasa de una etapa del no a una etapa del sí. Y para ello tenía que acudir, dice Piaget, al niño. Pero como no había una teoría psicológica ni una psicología clara al respecto, pues tuve que inventar a Docuna. Pero no soy psicólogo, soy biólogo y epistemólogo. Creo que posteriormente José Blecher en Argentina, hacia los 70, ya mencionaba a Carl Buehler, ya mencionaba a Henri Vallon. Decían que el estado que guarda la psicología es el de una crisis profunda que hasta ahora, 2025, sigue irresuelta, según mi opinión. Por ejemplo, hacia el año de 1968, un año fatídico para nuestro país, para Francia y para el mundo, próximos para entrar al último cuarto del siglo XX, el doctor argentino Alberto Leónidas Merani Colombo, ya radicado en Caracas, en su pequeño libro La dialéctica en psicología, el título es curioso porque quiere hablar de la psicología, afirmaba categórico que la psicología soporta una aguda crisis. Hace más de un siglo, Comte negaba la psicología como, ya dije, razón de existir en su edificación de las ciencias. En el análisis que realizan tanto Vygotsky como Merani, se admite que las ciencias, en general, pueden ser definidas en función de su objeto de estudio. Y es aquí donde la puerca empieza a torcer el rabo. Ni las psicologías, entre comillas, ni los psicólogos, entre comillas, nos ponemos de acuerdo en este primer asunto. Y ante esta circunstancia se ha buscado la solución en lo que hacen los psicólogos, reduciendo la psicología como disciplina del conocimiento a la práctica profesional de los psicólogos. En este sentido, lo que hacen los psicólogos es lo que para muchos define a la psicología. Si se dedica a aplicar test, los psicólogos aplican test y la psicología aplica test. Por lo tanto, las escuelas formadoras de psicólogos deben enseñar a aplicar test. No importa si eso explica o nos ayuda a comprender el psiquismo. Eso es irrelevante, porque mientras sea medible, cuantificable y evidenciable, ya está resuelto el problema. Por ejemplo, se piensa que los psicólogos y la psicología se abocan a diseñar, instrumentar y aplicar test. De la misma manera, se cree que los psicólogos tienen como cargo dar asesoría, consejo y orientación a las personas que enfrentan dificultades en su vida cotidiana. Por tal razón, se cree que su función es coachear, orientar, etcétera, o asesorar a quienes por enfrentar conflictos o problemas de naturaleza psicológica o psicopatológica demandan sus servicios. El mismo Alberto Merani, en el libro que referí, expresa con cierto dejo de preocupación y tristeza que mientras no podamos definir de manera incuestionable qué es el psiquismo o la psicología, ni logremos anclarla en lo humano, no podemos impedir a nadie llamarse psicólogo, ni decirle psicología a lo que hace. Entonces entremos
al primer nivel de análisis. La psicología como disciplina del conocimiento científico tiene su aparición, como ya señalaba, en las postrimerías del siglo XIX y principios del siglo XX. Por ejemplo, la posibilidad de significar y explicar el fenómeno psicológico como objeto de investigación aparece con los fisiólogos y posteriormente con los psicólogos. La pretensión explicativa desde una perspectiva científica, según mi opinión también, aparece cuando en 1862 Sezhenov publica su libro Los reflejos del cerebro y unos pocos años después, Fechner y Weber plantean la psicofísica. Es decir, los orígenes de la psicología como disciplina del conocimiento científico se hallan, por un lado, en la biología a través de Darwin, en la psicofísica de Fechner y la fisiología de Sezhenov. Por ejemplo, la psicología, siguiendo a Darwin, estableció un paralelismo entre la evolución de las especies animales y la evolución del ser humano. Esto se ha visto más con la etología y la primatología. Ya mencionábamos a Jane Goodall otra ocasión, a Franz de Waal, pero aquí quiero mencionar a dos personajes, John Roaldus Watson y Yerkes Robert. De este modo, el conductismo temprano al estilo de Watson y Yerkes se mostraba como una salida vinculada a esas líneas evolutivas. También se iniciaban observaciones acerca del comportamiento animal y humano en contextos abiertos de la percepción, la memoria y otra serie de fenómenos, y aparece con Wolfgang Keller, Kurt Kofka, Ferkheimer, Sander, Volker y Metzger, la teoría de la Gestalt. Teoría que hubiese encontrado sus orígenes en los trabajos de Christian von Ehrenfeld hacia 1890. Por su lado, en Leipzig, Alemania, en el año de 1879, el médico y filósofo, subrayo y me atasco la boca, médico y filósofo Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Antes ya existían los de psicobiología o biopsicología y los de psicofísica, y dejó obras clásicas como Fundamentos de Psicología Fisiológica en 1873 en 3 tomos, y La Psicología de los Pueblos en 10 tomos en el año 1900. Este giro significó para muchos la salida de la especulación y el pensamiento subjetivo y el rompimiento con la filosofía, la fisiología y la sociología. De esta manera, la psicología iniciaba su recorrido recién nacida gracias al partero Wilhelm Wundt en Leipzig, Alemania. Desde luego que la emergencia de la psicología como una disciplina nueva obedeció al hecho de que el objeto de la filosofía, al decir de Piaget, por orientarse hacia la totalidad de lo real, de la realidad exterior, de la conciencia y de las relaciones entre ambas, era insuficiente como medio para la búsqueda de respuestas a las cuestiones surgidas. Y, desde luego, la fisiología, con el riesgo de la frenología que aparece hacia 1861 y luego 1874, ya como prácticas clínicas, con el primer presidente de la Sociedad Antropológica de París, y subrayo antropológica, el doctor Pierre Paul Broca, y después en Alemania Karl Wernicke, el
la explicación de fenómenos de la organización del comportamiento humano, pero su reducción y localización en zonas específicas del cerebro. Los reduccionismos aparecían a toda costa. Jean Piaget por ello señalaba que la filosofía no era pertinente. Por lo tanto, extenderá Piaget su conclusión. En la actualidad, tengamos presente que Jean Piaget muere en 1980, nace en 1896, ya grande, prácticamente 84 años. Eh, Salvo algunos filósofos, en la actualidad todo el mundo, salvo algunos filósofos cuya doctrina personal se opone a dicho reconocimiento, considera que la psicología se ha constituido en una disciplina científica, independiente de la fisiología, de la sociología y de la filosofía. No obstante, algunos personajes como Paul Ricoeur tratan de integrar las técnicas de la filosofía, por ejemplo, la semiótica, la hermenéutica y la acción comunicativa a la psicología. Según Paul Ricoeur, la psicología apunta a identificar los rasgos más permanentes de la condición temporal del ser humano. Vaya abstracción. Es decir, aquellos rasgos menos vulnerables a las vicisitudes de la época moderna. Pero regresando a la historia de la psicología, donde ya podemos reconocer, porque desde prácticamente del 25 en adelante ya se reconoce como una disciplina independiente, sigue siendo un dilema el problema del objeto y el método de estudio de la psicología como un objeto que aparece separado de la realidad. Voy a compartir otro mapa que me interesa que tengamos presente. Una definición provisional, pero necesaria para esta exposición. Parto de la premisa, siguiendo a Piaget, de que la psicología es una disciplina del conocimiento de carácter científico. Premisa mayor, indiscutible. Dos, la psicología, durante su desarrollo, muestra varios enfoques. No importa si es teórico o práctico, estos enfoques son tanto teórico-metodológicos como prácticos o aplicados, y se han reconocido a partir de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn como paradigmas. Entre otros más, se refieren evidentemente el conductismo, la Gestalt, psicologías de orientación cognoscitiva, y pongo por fuera el psicoanálisis por las razones que antes expuse. Segundo, estas prácticas o aplicaciones dentro de contextos de la existencia humana pudieran considerar el campo de la educación y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces se habla de una psicología de la educación o una psicología escolar o una psicología del aprendizaje. Campo de la infancia y su desarrollo y dificultades. Psicología del desarrollo, psicología infantil, bla, bla, bla. Diferentes áreas de la salud. Psicología clínica, psicología que en algún momento se llamó de la salud, neuropsicología, campos de la vida colectiva o comunitaria, psicología social, psicología comunitaria,
Otras más, como no tenemos un sistema espacial, no tenemos psicología espacial. En otros países la hay. Es decir, es la práctica que realizan los psicólogos. Eso nos lleva necesariamente a reconocer que la psicología tiene ciertas dificultades que es necesario considerar aquí, porque entonces en la formación de los psicólogos se ha hablado de la historia de la psicología social, como si fuera diferente teórica y metodológicamente a la historia de la psicología clínica, a la historia de la psicología organizacional, ahora le llaman, antes le llamaban psicología del trabajo o laboral, etcétera. No quiero de cualquier manera dejar de señalar que bajo estas circunstancias tuvimos que ponernos de acuerdo en qué era la psicología. Ya veíamos que la psicología es una disciplina del conocimiento, sí, que no depende de lo que hace. Sin embargo, Henri Vallon, al explicar un poco más el problema de lo que es el desarrollo del psiquismo, una perspectiva evolutiva, además de genética, cuestiona mucho el de la decisión entre la estructura de la sociedad y lo que es el fenómeno psicológico. Dice textualmente Henri Vallon, por un procedimiento analítico se hace posible hablar de lo cognitivo, es decir, la psicología separa y divide el psiquismo en esferas. La esfera cognitiva, la esfera afectiva, la esfera motriz, la esfera conductual, la esfera la que gusten y manden, pero no se llega, dice Vallon, a la síntesis de lo que integra el psiquismo. Y remata, sin darse cuenta, la psicología provoca la desaparición de su objeto de estudio original, reemplazándolo por subtemas. Eso lo podemos ver en neuropsicología y su práctica. Evaluamos la memoria, evaluamos la atención, el reconocimiento, evaluamos la toma de decisiones, la autorregulación selectiva de la actividad, léase ahora pomposamente lo que sería las funciones ejecutivas. Después, ¿cómo integramos todo? Eso ya es un desmadre, ¿sí? Parece ser que una serie de microteorías suplantan a una teoría general del hecho psicológico humano. Eso señalaba Henri Vallon en el prólogo de los orígenes del carácter en el niño, una edición argentina, ediciones Psique, de por ahí de los años 50. La mayoría de las perspectivas teórico-metodológicas en psicología tienden a considerar lo psíquico en términos de lo individual, en oposición a lo social o de lo colectivo, digámoslo así, porque tanto lo individual como lo colectivo son sociales. En virtud de ello, lo social debe ser adquirido por el individuo mediante la socialización. ¿Y cómo nos llegan demandas de familiares de personas con diagnóstico de TEA o de autismo? Y nos dicen, quiero que mi niño socialice. Bueno, eso es lo que usted quiere, pero ¿de qué me está hablando? De esa manera lo social se vuelve un ontos externo al individuo y por lo mismo debe ser conquistado por el individuo. Henri Vallon lo dice de esta manera: escindir al hombre de la sociedad
Oponer el individuo a la sociedad, como se hace a menudo, es privarlo de la corteza cerebral, pues el desarrollo y configuración de los hemisferios cerebrales son los que distinguen con mayor precisión a la especie humana de las especies vecinas. Este desarrollo y esta configuración se deben a la aparición de campos corticales como el del lenguaje, que implican a la sociedad como los pulmones de una especie aérea implican la existencia de la atmósfera. Entonces, planteado hasta ahí, parece ser que la disciplina no es precisamente lo que se está conmemorando el 20 de mayo en México, sino se está conmemorando la existencia de una profesión gracias curiosamente a un hecho administrativo, no científico. Fue la primera vez que en México se otorgó la cédula profesional de psicólogo a una persona. Es decir, es el día del psicólogo porque ese día o en esa fecha, en otro año anterior, se entregó por vez primera la cédula profesional de psicólogo. Luego entonces vayamos a la última parte de este enorme choro. Entonces no cabe duda que la psicología como disciplina, a pesar de la crisis teórico-metodológica por la cual atraviesa, ha permitido, pese a ello, la construcción de conocimientos y modelos teóricos plausibles que nos permiten comprender y explicar algunos segmentos de la expresión de lo psicológico. Y estos segmentos están relacionados con diversos ámbitos de la vida o la existencia humana. Si antes hemos hablado de una fragmentación de la psicología en función de una atomización del psiquismo en microprocesos que condujo a la creencia de que había una psicología cognoscitiva, otra psicología de los procesos afectivos emocionales, otra psicología del desarrollo, etcétera, ahora adicionamos otra fragmentación a partir de los campos de acción del psicólogo. Ya nos olvidamos de paradigmas, nos olvidamos y entramos a los campos de acción y es donde se empieza a confundir más aún. Porque entonces la formación de los profesionales de la psicología ya no obedece al desarrollo de una disciplina del conocimiento científico que pueda ofrecer opciones y alternativas a los problemas que enfrentamos como sociedad, sino a las demandas del mercado laboral. Mis oídos no se cansan de reverberar esa expresión cuando discutíamos planes de estudio y algunos de quienes ya ni recuerdo sus nombres decían, sí, pero hay que cubrir la demanda del mercado laboral, porque es el que contrata a los psicólogos. Luego entonces, para conmemorar ese día, hoy, 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 en la comuna de la palabra, no como un harakiri o un seppuku, sino como una expresión del pensamiento crítico y autocrítico, considero necesario, uno, decirle a los jóvenes que se están formando en esta área o que quieren formarse en esta, que no se están equivocando, aunque esté hecho un galimatías todo esto, que ese galimatías tiene solución. Segundo, que la psicología, además de ser una disciplina científica y crítica a partir de lo que acabo de señalar, debe tener una responsabilidad social fundamental con nuestros pueblos y comunidades y con los miembros de la sociedad que lo requieran. No es una mercancía más. Y tercero, que a pesar de todo lo que dije, no me arrepiento. Si tuviera que volver a elegir profesión, elegiría psicología. No me equivoqué.
aunque esté hecha un desmadre. Lo que importa es ir reconociendo ese desmadre e imponerle un orden, reorganizando la madeja de los hilos que hemos ido hallando a lo largo de esta trama. Hasta la próxima. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. No dejen de visitar nuestro www.centro de estudios e investigación.com. Ahí encontrarán más materiales al respecto, tanto de carácter gratuito como descargables por una módica cooperación. Hasta la próxima.